Bien, regresamos entonces con el director de la revista Correo Semanal, Pedro Tenorio, para hablar sobre las palabras del presidente de la República el día de ayer. Pedro, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bien, quisiera empezar con la supuesta reelección conyugal. El día de ayer básicamente ha quedado descartada, dirías tú, o todavía hay un espacio para...? Pienso que sí, pienso que el costo político de volver sobre este anuncio, es decir, que finalmente sí se insista en una candidatura tan polémica, sería muy alto. Sin duda, no faltan quienes analizan que si al año 2015, después de julio, hay una aprobación muy alta y el país está en una situación económica también próspera, la tentación puede ser muy grande, seguro, pero por el momento creo que haríamos bien en comprender que les ha costado asumir la decisión y comunicarla, pero que no solo viene empujada por lo que Alan García bautizó como reelección conyugal o los analistas, los medios de comunicación exigían, ¿no? No olvidemos que hubo un informe del Citibank, otro de Barclays, si no me equivoco, es decir, tenías ya a los agentes económicos, a los analistas, bastante preocupados en lo que ellos consideraban el principal objetivo político del gobierno. Dime si eso no era peligroso, ¿no? Hacia afuera e incluso hacia adentro. Pero ¿tú no crees que los peruanos igual, por ejemplo, si ella hoy sale y dice no voy a ser candidata en el 2016, la gente le cree y ella comienza a seguir haciendo actividades como lo ha venido haciendo, la gente le va a dar aprobación porque está haciendo un papel de primera dama que es sin lugar a dudas muy encomiable, está preocupándose de los programas sociales. Pasa al 2015 y con esa misma aprobación alta dice ahora voy a ser candidata, lo que la gente va a decir es que esto fue un engaño. O sea, sin duda, a eso me refiero con el costo, ¿no? A eso me refiero con el costo político que entrañaría volver sobre esos pasos y ser finalmente candidata como lo ha negado y el presidente lo ha enfatizado en la entrevista que estamos comentando. Pero por eso también es importante que, como ya se sabe, en política no importa solamente ser, sino parecer. Si Nadine Heredia se va a comportar, se va a conducir, como lo hemos venido viendo en estos casi 2 años, rodeada de ministros que parecen sus guaripoleras o sus teloneros, como muchas veces se ha criticado, y vemos en realidad en los hechos a una candidata, es poco lo que se logrará con este anuncio y toda la incertidumbre y duda va a volver paulatinamente, lo que le haría mucho daño al gobierno. También hubo una ratificación del Premier y también del ministro de Economía días antes. ¿Tú crees que estas dos cosas están de alguna manera ligadas a la caída en desaprobación de las últimas encuestas? Por un lado sí, porque es reiterar una cierta estabilidad que estamos viviendo, pero me parece que el mensaje al ratificar a Castilla, que no necesariamente es un funcionario muy popular, muy conocido, pero sí relevante, creo que el mensaje está dirigido más a los empresarios, a los gremios de empresarios y a quienes están atentos al devenir económico del país. Se vienen 6 meses complicados, ¿no? Se vienen 6 meses complicados, pero además el crecimiento de este año incluso estará en niveles bastante aceptables. La incógnita es qué ocurrirá el 2014 y fundamentalmente el 2015. Y son esos procesos los que hoy tienen que comenzar a cimentarse. Entonces, que se haya ratificado la permanencia de Castilla, y lo has podido observar el día de hoy, ha generado encendidos elogios y aplausos de los titulares de gremios como Confiep, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias. Creo que a ellos se ha dirigido principalmente el presidente Humala. Sí lamento que su declaración respecto al resto del gabinete no haya sido muy clara. Quizás porque si él adelantaba que efectivamente se viene un cambio, ese hubiera sido el titular y no el que hemos visto el día de hoy, referido a que no habrá sorpresas y que la estabilidad económica será cuidada, ¿no? Si él hubiera señalado que está evaluando la permanencia de sus ministros, entonces probablemente los titulares hubieran ido por ahí. Sí creo que es importante cuando el presidente señala que en principio no habrá cambios, lo que quiere decir que todavía guarda una carta. Y no olvidemos que esta reciente encuesta de Datum que apareció el fin de semana, donde un 82% a nivel nacional considera que sería positivo un afinamiento en el equipo, puede darle sí las herramientas para ensayar en algunos sectores que no han caminado bien, no solo el que tiene que ver con el asunto, con el tema productivo y donde puede estar en entredicho la permanencia del ministro de Energía y Minas o incluso la ministra de Trabajo, que siendo una persona conocedora de la materia, no ha tenido mayor brillantez o despliegue en estas semanas como se hubiera esperado, ¿no? Hay, creo,
temas que se tienen que definir de aquí al 28 en sentido mucho más positivo, ¿no? Cuando el presidente dice que no habrá sorpresas, parece confundir el significado de lo que es una sorpresa de lo que puede ser un disparate. Que no va a haber disparate, sin duda será algo que aplaudiremos todos, pero sí sería importante una dosis de novedad, eso puede ser una sorpresa sin duda, respecto a qué se va a hacer para garantizar ese crecimiento del que él ha hablado en la entrevista, que cree que es importante empujar, pero además qué va a hacer para que se destraben todos estos grandes proyectos de infraestructura que en algún momento hemos comentado aquí, pero que de un tiempo a esta parte, 4 o 6 meses, no caminan tampoco al ritmo que se espera, ¿no? Correcto. El próximo año es un año electoral. Hay elecciones en las regiones y en los municipios y en los gobiernos locales. Y el gobierno no aparenta tener un operador político. Ya debe estar comenzando el presidente a calcular que para el 2014 debe tratar de amistar las regiones con él. La forma más rápida es que personas cercanas sean candidatos e incluso logren ganar algunas presidencias. ¿Cómo ves tú ese panorama? Pues todavía muy complicado, muy atomizado. Si bien estamos, creo, a puertas de un proceso, porque en plazos electorales un año se pasa volando, queda claro que los grandes partidos que tienen representación en este momento en el Congreso, bueno, grandes es un decir, evidentemente, los tradicionales, los conocidos, nuevamente repetirán ese expertise por el cual no tienen una representación relevante a nivel nacional y que las regiones nuevamente estarán gobernadas por figuras locales. Pero sí identifico un operador que no está en la primera línea, pero que ha venido desarrollando un trabajo, creo yo, interesante, que es René Cornejo, el ministro de Vivienda. Hay una serie de compromisos por varios cientos de millones de soles que se han ido estructurando en el último año, cuyos resultados probablemente vamos a ver en los próximos meses y que podrían favorecer a algunas figuras cercanas al presidente. No alfiles de Gana Perú ni de Ollantumala, pero sí figuras que no están en el mismo terreno en el que puede estar un Gregorio Santos u otros líderes que efectivamente han estado dedicados más al tema político, al escarnio de la figura presidencial y al poco avance en sus regiones, ¿no? Todavía creo que el espacio es difuso, pero de que va a ser una elección animada, sin duda. Interesante. Habían dos cosas que me llamaron la atención como economista. La primera fue la descomposición del PBI que hizo. Él 2 veces recalcó que el Perú ya no estaba guiado por minerales, sino por el sector servicios, lo cual es algo que muchos economistas dicen hace mucho tiempo, pero me pareció raro que el presidente lo mencione. ¿Significa que ha conversado con alguien nuevo, ha leído algo nuevo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál sería tu mejor conjetura? Creo que la entrevista de ayer tenía por objeto, aunque suene bastante de un polo hacia el otro, ¿no? Calmar las ansias, las preocupaciones del sector empresarial, pero también hubo un mensaje a los sectores sociales que han reaccionado ruidosamente por la ley de servicio civil, que también han tenido o se han juntado con el tema del proyecto sobre la educación superior, que todavía se discute en el Congreso, pero que también ha generado disturbio en las calles. Y en esa mención que él hace a que se acercará a ciertos colectivos, ¿no?, sindicales en las próximas semanas o meses, para retomar un poco el contacto que él tuvo como candidato, pero que sin duda en el poder se ha distanciado. Y en ese mensaje es el que yo enmarco la precisión que tú estás haciendo, porque es precisamente lo que reclaman esos sectores de izquierda o filo izquierda, que siempre nos dicen que el Perú se ha hipotecado hacia una apuesta de venta de minerales y materias primas y no a desarrollar otros sectores emergentes e importantes, y creo que eso complementa el mensaje dirigido a estos sectores que no están necesariamente en los más encumbrados y con los que el presidente ha departido en 2 oportunidades en el último mes. No recordemos que hemos visto al presidente de la CONFIEP y a otros del sector empresarial en Palacio de Gobierno, pero probablemente, ya lo adelanto, falta esa foto con otros representantes del sector social. Creo que allí también tiene que discernir, porque hay mucho de camarilla, mucho de figuras que están representando, entre comillas, al sector social hace más de 2 décadas y que no tienen una llegada real, porque participan en elecciones y no sacan ni 2%. Entonces, allí también el presidente tiene que ser hábil, pero me imagino que ha querido referirse en términos generales y a generar una sensación, no al que sale necesariamente a protestar, sino al que desde su casa, oyendo la radio, viendo la televisión, se está formando una idea de cómo puede venir este mensaje de 28 de julio,
que necesariamente tiene que ser un complemento adicional y mayor al que ayer hemos escuchado. Y esa frase de defenderé la propiedad privada aunque no me guste, ¿cómo explicamos eso? Pues difícil porque no es... Ollanta es un personaje muy hermético y muchas veces nos hacemos juicios de razón en función a las apariencias, ¿no? Y un mensaje como este puede dejarnos mucho en el tintero para la discusión. ¿Va a ser soldado socrático de algo que...? Claro, pero ¿es una frase en la que él realmente cree o es una frase que nuevamente la lanza para la tribuna? Puede estar estudiada para la tribuna, es decir, para ese sector que te menciono, en este momento no se siente incluido, partícipe de un crecimiento y que todavía puede estar más alineado con lo que él encarnó en un momento como la gran transformación. Pero a estas alturas nadie puede creer, digamos, certeramente que el presidente va a hacer una expropiación a los Chávez, de ir caminando pues por la calle gritando que esa es una joyería expropia, eso no va ocurriendo en Perú. No, sin duda pero que no. Es recalcar... Sin duda que no, pero digamos que los nostálgicos de la gran transformación sí lo quisieran. Y no, para citar solo un capítulo, en la gran transformación, cuando se habla de medios de comunicación, cuando se habla de medios de comunicación, se está poniendo en entredicho la propiedad privada. En el plan del 2006 hablan abiertamente de nacionalizar y en el 2011 lo cambian a recuperar, ¿no? Que es lo que hacía Evo Morales. Pero no nos olvidemos, ¿no?, que esa fue una base importante, no en su totalidad, pero en gran medida, que le permitió acceder a una primera vuelta. Y siempre hay opinantes que le señalan al presidente que no se debe distanciar de esa base natural, entre comillas, que él tiene, ¿no? En ciertos sectores para los cuales la modernidad y el mercado todavía no son asumidos porque los ven como fuente de explotación. Sabemos que no es así, las cifras lo demuestran. El crecimiento de la clase media y de otros sectores son la mejor prueba de ello. Pero en el discurso político se suele dar. Y antes de que lo siga repitiendo alguien de la CGTP o alguien de un partido que hoy está agrupado en un llamado Frente Amplio, creo que es una bandera que Ollanta implementa con habilidad y que de vez en cuando trae a colación como parte de esa nostalgia de la gran transformación, de la cual todavía hay algunos en ciertos sectores encumbrados que temen puede haber una tentación de regreso, ¿no? Finalmente él hizo un comentario sobre el Tribunal Constitucional que ha caído muy mal en la clase política, con justa razón, porque no debería él estar cruzando el límite, ¿no?, los límites de la división de poderes, ¿no? Pero ¿fue tan grosera para ti la intromisión? Creo que ha sido un despropósito absolutamente innecesario. El presidente olvida por momentos que personifica a la nación y que no puede abrir un espacio en el cual necesariamente va a entrar en conflicto con el representante de algún poder del Estado. Era evidente que ante la mención que él hace respecto al rol que debería cumplir hoy en día el Tribunal Constitucional iba a haber una respuesta. Y en este caso la razón asiste a Urbiola. Entonces se ha expuesto a un llamado de atención absolutamente innecesario, ¿no? Sí. Porque además los términos son muy duros. El presidente dice que el tribunal no debe actuar, mejor dicho, dice, debería actuar de determinada manera. No está haciendo una invocación. Al utilizar estos términos, le está señalando un rumbo que es peligrosísimo que un jefe de Estado siquiera pueda sugerir a un ente que debe estar perfectamente diferenciado del ámbito político, ¿no? Muy bien, pero te agradezco muchísimo. A ustedes por la invitación. Bien. Muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.